Para la comunicación no violenta, las palabras pueden ser como muros que nos separan o ventanas que nos dejan ver el interior de la otra persona. Marshall B. Rosenberg. Buenas tardes, soy Inma Vázquez, abogada, mediadora, y como cada lunes a las 17:30 horas y desde el canal Málaga Radio en 97.4 FM, les doy la bienvenida a un nuevo programa del Color de las Palabras. Podéis seguirnos y escucharnos a través de la web canalmálaga.es y seguirnos a través de nuestros canales en redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. También podéis contactar con nosotros en el correo electrónico programa@elcolordelas palabras.es y en el teléfono 615 280 400. Me acompaña al micrófono copilotando este programa Paloma Rubio, abogada, mediadora, consultora en gestión positiva de conflictos en Drindeia Consultores y presidenta de la Asociación de Mediación Intermedia. Buenas tardes, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes, Inma. Pues nada, una tarde más acompañándote y creo que hoy con un tema que me fascina. Sinceramente que te fascina, que me consta, sino que además está especializada precisamente en esta herramienta tan potente y tan bonita y tan difícil, que también ayuda a prevenir los conflictos. Por eso hemos traído este tema aquí, para comentarlo con nuestros seguidores y con nuestros oyentes, y que se llama la comunicación no violenta. ¿Qué es eso de la comunicación no violenta, Paloma? Bueno, pues es difícil de explicar en pocas palabras y de hecho hay a nivel bibliográfico pues hay un montón de definiciones, ¿no? Pero yo pienso que de una manera sencilla y clara para que los oyentes puedan entenderlo es comunicar desde el corazón. Y es tanto a la hora de expresarnos como a la hora de ser escuchados y escuchar, ¿no? Eh, yo creo que básicamente es eso. Luego hay una serie de herramientas, pero lo importante de la comunicación no violenta, de la CNV, es poner el foco en la comunicación, es decir, ser conscientes de que estamos comunicando y de lo que hacemos con nuestras palabras, ¿no? Del poder que tienen las palabras, como un cambio de estructura en una frase, como cambiar un verbo por otro, puede modificar lo que la otra parte entienda y sienta que le estamos queriendo decir, ¿no? Es que el autor de la frase con la que hemos empezado este programa dice o mantiene que la forma de comunicación que tenemos los humanos es de por sí violenta porque no somos conscientes del poder que tienen nuestras palabras de agredir verbalmente a la otra persona. Porque nos hemos planteado en algún momento que hablamos o nos comunicamos de forma violenta. No, muchas veces pensamos que la comunicación violenta es cuando gritamos o cuando insultamos a alguien, eh, pero realmente hay muchísimos más aspectos de la comunicación que la pueden definir como violenta y que para ello no tenemos ni que gritar, ni estar enfadados, ni nada. Simplemente con algunas expresiones, como podremos ver a continuación, pues nuestra comunicación está siendo violenta. ¿Vale? Lo cual no quiere decir que ni que gritemos, o sea, que no va de eso. Entonces, bueno, creo que lo importante, como decía, es la conciencia de que estamos comunicando y del poder que tienen nuestras palabras. Claro, porque
cuando decimos que nos comunicamos violentamente o hablamos de violencia, pensamos o en la violencia física, en la violencia psicológica, pero no en la violencia de la comunicación, porque en otros programas hemos abordado esta cuestión en cuanto a que incluso el tono en el que nosotros podemos dirigirnos a otra persona puede marcar una diferencia entre una comunicación amable, una comunicación cariñosa, una comunicación cercana o una comunicación antagónica, confrontativa y dolorosa. Ujú. Sí, sí, sí. La teoría de Marshall Rosenberg, y que es el padre de la comunicación no violenta, es un poco esto, ¿no? O sea, pensar que con un simple cambio de paradigma en la forma que tenemos de comunicarnos, pues se pueden solucionar muchos conflictos. Él, de hecho, bueno, pues un mediador reconocido a nivel internacional que ha estado bueno, en numerosos conflictos internacionales y la verdad que mm, es una persona que yo recomiendo leer su libro, la comunicación no violenta, porque además es que es muy claro y te engancha fácilmente, es decir, que no es un libro de estos que tú dices, uy, es que voy a tener que filosofar mucho, porque además te pone muchísimos ejemplos de su vida personal y creo que es un libro que tendríamos que tenerlo en la mesita de noche, de cabecera. De Y verdad, una de las cosas tan importantes que dice es el lenguaje sencillo. Esa es una de las herramientas que veremos también más adelante y que muchas veces pues queremos, porque no hay identidad, o sea, cuando pensamos en una palabra no significa lo mismo para uno que para otro. Entonces, mientras más complicada es la palabra, más posibilidades tenemos de que no acertemos con lo que queremos decir. sí, sí. A mí me llama mucho la atención el hecho de que hay palabras que incluso pueden tener, hablando de la violencia de la comunicación, que incluso pueden dejar marca o dolor en la persona mucho más que si fuera físico. Sí, sí. Si es que muchas veces se me ocurre pensar en el lenguaje que utilizamos muchas veces con las personas más cercanas, ¿no? Y es una cosa muy sencilla que además la podemos cambiar de una manera sencillísima, que es cuando evaluamos directamente, ¿no? O sea, y generalizamos y evaluamos en la misma frase. Si yo y se lo estoy diciendo a un niño, que todavía es peor, no se lo estoy diciendo a mi hijo, y cada vez que comete un error le digo, es que eres tal cosa, eres egoísta, eres tal. El verbo eres implica, el verbo ser, perdón, implica que toda mi persona es eso. Entonces, yo, si escucho eso de la persona en la que más confianza tengo y de la que me fío totalmente, que son mis padres, pues me voy a creer que es que soy lo que me estén diciendo. Si a mí constantemente me están diciendo que es que eres muy egoísta, pues yo voy a tomar la determinación de que soy egoísta. O sea, y entonces si me comporto como egoísta, pues no pasa nada, porque es que es lo que soy, ¿no? Entonces, Además ya eh, te etiqueta para el resto de tu vida. totalmente. Entonces, es mucho más real, además, que en vez de decirle a una persona, eres tal cosa, ¿eh? Cuando te comportas de esta manera o en este momento concreto te has comportado de esta manera, pues en ese momento has sido egoísta o has sido violento o has sido... Pero no estamos calificando a la persona entera en su ser, ¿no? Utilizando el verbo, ¿no? Sino que en un momento determinado tú te has comportado de una determinada manera. Entonces me estás dando la opción de que yo pueda comportarme de otra. No sé si me Sí, explico, sí, ¿sabes? sí. Eh, Es, de alguna manera que aprendamos a no etiquetar a la persona por una cosa puntual que está haciendo en ese momento, generalizando y dando la visión como que esa persona
es lo que está haciendo en ese momento, que lo suyo es delimitar la acción a ese momento y decir, oye, no me gusta o me siento mal cuando tú estás haciendo eso porque te comportas como una persona egoísta. No eres un egoísta. Paloma, ¿qué pasa cuando utilizamos, por ejemplo, la amenaza o la ironía, esa forma de hablar como que estamos hablando con doble sentido, ¿no? O comparando? ¿Qué ocurre en ese tipo de comunicación? Pues que son bloqueos que estamos poniendo a la comunicación. Si realmente nosotros queremos que la otra persona nos escuche o entender lo que la otra persona quiere decirnos, no podemos utilizar estas herramientas porque en realidad son como si estuviéramos construyendo un muro, ¿no? En vez de abrir ventanas, como decías en la frase de Rosenberg, estamos cerrando puertas y poniendo bloques de hormigón entre la otra persona y nosotros. En el momento que el receptor de estas palabras capta, como decíamos en el programa anterior, ¿no? Capta cuál es nuestra manera de estar comunicando, se va a poner ya con un parapeto y va a decir, bueno, ¿esto qué es? Tú realmente no estamos mostrando empatía con la otra persona y sabemos que para tener una escucha activa y una buena comunicación tenemos que mostrar empatía con el otro, si no es imposible, ¿no? El otro va a poner va a poner sus barreras porque nosotros estamos comunicando de una manera violenta, ya lo digo, aunque no gritemos y aunque no, bueno, pues si amenazamos, obviamente la comunicación ahí ya es más clara, violenta, o sea, lo podemos ver más claro, ¿no? Pero también esa ironía o las exigencias, ¿cuántas veces hablamos con exigencias? Es decir, o sea, es que no les damos opción a las personas, ¿no? Es que tienes que hacer esto, o lo que hay que hacer es tal cosa, o en ningún momento Dando damos órdenes, oportunidad, efectivamente. órdenes, pero además órdenes irrefutables, que no dejamos margen a la otra persona que nos diga si le parece bien o no le parece bien. Pero a Con mí lo me cual ya llama, estamos generando rechazo en la otra persona. por Porque, supuesto, eso está clarísimo. Pero a mí lo que me llama la atención es que esto es una cosa generalizada, o sea, nuestra cultura, nuestras sociedades, todos hablamos de la misma manera. sí, ¿Cómo sí, no nos enseñan o cómo nos hemos puesto ante la conciencia en este tipo de comunicación? pues porque yo me repito lo que dije en el programa anterior, porque la comunicación no está valorada como una enseñanza que debemos tener en la escuela. Parece que con que sepamos emisor, receptor y mensaje, ya sabemos todo lo que hay que saber sobre la comunicación, ¿no? Ujú. Porque, hombre, en mis tiempos eso era lo que se estudiaba, pero mis hijos, que son un poco más jóvenes, yo creo que no han estudiado tampoco mucho más, quizá un poco más completo, pero nada que les ayude a comunicar. Entonces, nosotros hablamos de esta manera, pero es que no somos conscientes de lo que estamos haciendo. O sea, cuando hablamos con esa ironía, con exigencia o con amenaza, muchas de las veces nosotros no estamos queriendo ejercer una presión sobre las personas, pero es que no nos han enseñado que hay otra manera de hacerlo, o que Claro, podemos utilizar otra manera de decir las cosas. yo Entonces, entiendo que tampoco todas las personas no tienen por qué ser destinatarios de esa comunicación no violenta, porque tenemos, hombre, el mundo es muy complejo y no todo el mundo tenemos la misma, que no con todo el mundo tenemos la misma relación. Entonces hay escenarios en los que nos viene bien utilizar esa forma un poco agresiva para que para evitar que nos ataquen o que nos hagan daño a nosotros, pero hay otros contextos, por ejemplo el familiar, el de los amigos, eh, los hermanos, en el que no somos conscientes, no utilizamos ese lado bueno de la comunicación y seguimos con la falta de conciencia en la aplicación de ese juego de palabras o de esas posibilidades que tiene la comunicación no violenta para que en esos ámbitos realmente no se produzcan esos malos entendidos y esa
negatividad, ¿no? Porque realmente es que parece como que nos hiere también, nos hiere el alma. Claro, y es que además, hablando de esta manera, no conseguimos normalmente lo que queremos. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo, ¿no? Si mi hijo cuando llega de la calle, lo primero que hace es quitarse las zapatillas, que esto es verdad, que no es mentira, y dejarlas en mitad del salón, se quita los zapatos y los deja en mitad del salón. Yo me he tirado años, pues dice, Jesús, las zapatillas, no sé qué, regañándole, exigiéndole. ¿Y qué pasa? Que yo no he, hasta que no he descubierto que hay otra manera de pedir las cosas, que no es a través de la exigencia o la imposición, pues no conseguía mi objetivo. Cada vez que llegaba, pues las zapatillas seguían en el salón. Que un momento, cuando estaba en pleno aprendizaje y lectura del libro de Marshall, dije, bueno, pues voy a intentar decirle, porque a mí me causaba mucho desasosiego. Claro, Bueno, necesitaba, porque mi necesidad era de orden en mi casa, ¿no? Porque es que eso ya vendrá después, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que hay detrás de esa exigencia? ¿Qué es lo que queremos nosotros para hablar así, ¿no? Y lo intenté reconvertir a un lenguaje un poco menos violento. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que tuve éxito. Entonces, eh, sí, sí, no quiere decir que ahora cuando llegue no las deje, pero si se lo digo de una determinada manera, porque antes, aunque le dijera a Jesús sube la zapatilla, sí, después, sí, ahora voy, eso. o no. Y bueno, ahora he conseguido que hablándole y pidiéndoselo de otra manera, él haya entendido cuál es mi necesidad y entonces lo haga de una manera más generosa, ¿no? Y más consciente de por qué él tiene que subirse la zapatilla a su cuarto. Has comentado que detrás de esa necesidad que tú tienes, que de tu orden y tal, ¿no? Esa situación esta anécdota a la que te has referido, has dicho una palabra y dices que a mí me genera estrés, me causa angustia, ¿no? Y es que eso pasa cuando recibimos comunicación de esa manera tan violenta, que es que hasta bloquea nuestra creatividad, no somos capaces de darle la vuelta a la situación cuando estamos saturados. Ujú. Sí, 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 es que yo creo que somos pesados en repetirlo, pero el tema de la comunicación es que es fundamental, o sea, para tener una vida más sana, ¿no? O sea, eh, esos conflictos que muchas veces se generan en los lugares más cercanos, en nuestro hogar, en nuestro ámbito de trabajo, son tan fácilmente solucionables mejorando la comunicación que es que si de verdad fuéramos conscientes, tendríamos de verdad una vida mucho más pacífica, más tranquila, Ujú. eh, sin generar tanto bloqueo. Pues tú sabes que he descubierto con esto, he descubierto dos cosas. Que cuando hablamos de forma violenta o sin tener en cuenta que nos estamos comunicando de manera violenta, buscamos por encima de todo tener razón. Y lo segundo es que escuchar y comunicarnos de manera no violenta es fácil, pero lo difícil está en hacerlo una pauta, una forma de vida, algo para hacerlo de manera sostenida. Porque si es solamente de manera puntual, no genera ese efecto del que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué queremos buscar la razón por encima de todo? Hombre, porque la razón nos hace poderosos y probablemente ahí detrás hay alguna necesidad, ¿no? Cada uno tiene que buscar la suya. Cuando, mm, a ver, cuando nosotros tenemos alguna exigencia,
se nos genera algún sentimiento. Detrás de esos sentimientos, porque alguien haga algo que no nos gusta, porque alguien... Siempre hay necesidades satisfechas o no satisfechas. Si nos genera malestar es que esas necesidades probablemente no estén satisfechas, pero es que no sabemos ni tan siquiera cuáles son nuestras necesidades, no sabemos descubrirlas, ¿no? Entonces, reitero la invitación de leer el libro de Marshall Rosenberg porque nos ayuda a cosas que no estamos acostumbrados a hacer. La CNV tiene cuatro pasos como estrategia, ¿no? de comunicación, unos 4 pasos que son los que se deberían de hacer para comunicar de una manera más empática, ¿no? La primera es la observación. Y ahí es donde debemos de poner primero el foco de no evaluar lo que estamos observando. Mira los ejemplos que poníamos antes del ser, ¿no? De cuando le digo a alguien eres, ¿no? Y como eso hacemos otras muchas cosas. Entonces, si ya empezamos evaluando a las personas y sus comportamientos, ya empezamos mal la comunicación. Lo primero que tenemos que hacer es ser objetivos y enumerar las ocasiones o los términos, pero de una manera objetiva. Y tenemos muchas maneras de evaluar que que muchas veces no somos conscientes de que estamos evaluando, ¿no? Porque si yo te digo a ti o a mi hijo, no vas a terminar los deberes a tu hora, yo le estoy evaluando, estoy adivinando que no va a terminar. Eso ya es comunicación violenta. O sea, ya le estoy diciendo lo que va a ocurrir, sin darle oportunidad de que ocurra otra cosa. Bueno, pues Paloma, creo que el espacio de hoy se nos queda un poco corto para seguir contando los 4 pilares de la comunicación no violenta y sobre todo las herramientas que podemos aplicar. ¿Y qué te parece si el próximo programa abordamos lo que nos queda por comentar y seguimos dándole a nuestros oyentes estos tips que prometimos? Me parece estupendo. Para mí esto, sabes que es una pasión y cuanto más se hable y si podemos dar a conocer cosas que faciliten la vida a los oyentes, pues mejor que mejor. Pues yo te doy las gracias nuevamente por este programa, por abrir esa ventana a mí y a todas las personas que nos escuchan, a todos nuestros seguidores. Y bueno, pues ya como siempre y esperando que nos volvamos a reencontrar en el próximo programa, nos vamos a despedir con otra frase del padre de la comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg, que dice que la empatía reside en la habilidad de estar presente sin opinión y nos permite percibir de una manera nueva nuestro mundo y movernos hacia adelante. Gracias por acompañarnos, cuídense y feliz tarde.